bien, entonces leamos la palabra de Dios en Mateo 5, 38 al 42. Adelante, Luz Estela. 38. Permítame, pastor. Ya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde, pastor? 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. 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 El Señor está diciendo entonces aquí que en la vida de un cristiano no hay lugar para la venganza o el resentimiento. En la vida de un cristiano solo hay lugar para amar, para perdonar, para olvidar y para compartir lo que recibamos de nuestro Padre Celestial. Y el Señor coloca 3 ejemplos claros de no guardar venganza. 3 ejemplos claros de perdonar, de olvidar y mantener un espíritu afable, un corazón desarmado del odio y armado con amor. Y coloca el ejemplo que estudiábamos ayer de la bofetada. Eso ya lo estudiamos. Hoy dice entonces el segundo ejemplo, nos dice, si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. En la época en que Jesús vivió, las personas se vestían con una túnica y una capa. La túnica era una batola que llevaban internamente y que la diferencia entre un hombre y una mujer era que la mujer usaba esa batola sin cinturón y el hombre se amarraba un cinturón a la cintura y entonces esa era la única diferencia de un vestido femenino a un vestido masculino. Y llevaban la capa, que era un pedazo de tela grande que lo llevaban por fuera, colgado encima o en forma de bufanda, se tapaban la cabeza con él cuando hacía mucho calor. Era como una ruana para nosotros hoy. Y en la noche se cubrían, esa era la sábana. Obviamente estamos hablando de las estaciones más calientes donde el frío era poco y podrían cubrirse con la capa. La ley judía decía que a una persona no le podían quitar la túnica porque era su ropa, su vestido y mucho menos la capa, porque con ella era que se cubría del frío en la noche. Y si alguien retenía por algún dinero o algún préstamo la capa, podía hacerlo hasta la noche y en la noche debía devolverlo. Por lo tanto, cuando alguien retenía una capa o una túnica, era algo totalmente ilegal. No estaba cumpliendo la ley. Y Jesús aquí está diciendo que aunque tenemos derechos, no deberíamos reclamarlos en ese caso. Y que si alguien quiere quitarte la túnica, entrégale también la capa. Por lo general, las personas tenían 2 túnicas y una capa. 2 túnicas, pues para quitarse una, lavarla y luego se ponían la otra. Y la capa siempre era la misma de todos los días.
Si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Está diciendo el Señor que un cristiano no reclama derechos, que es la persona que va por el mundo encomendada a Dios, y lo que Dios haga con tu vida está muy bien. Nuestro mayor trabajo es la oración, y la vida práctica del evangelio lo vivimos a cada momento, en todo lugar, con todas las personas, y dejamos que Dios se ocupe de nuestra vida. Escondemos nuestra vida en Cristo y dejamos que el agua corra. Dios sabrá. Hay cientos de tareas para realizarlas mañana, el otro mes y el otro año, y todas ellas se las hemos entregado a Dios en oración y no nos preocupamos por ninguna de ellas. Dormimos tranquilos, aunque mañana pueda ser un día difícil. Estamos confiados en que Dios es nuestro protector y el Señor tendrá cuidado de ti y de mí. Y también entonces sigue diciendo aquí, y si alguien requiere para que corras 1 milla de servicio público, ve con él 2 millas. Esto es importante entenderlo porque estamos hablando de un lugar que está, un país que está sometido a otro. Estamos hablando de un país vasallo. Israel era un país vasallo de los romanos. Y cualquier romano podía venir a decirte, te colocaba la lanza en el cuello o la espada y te decía, mira, levanta esa carga y ve con él 1 milla. Eso era lo obligatorio según la ley. Y el Señor Jesucristo, hablando de esto, en vez de decirle, voy a hablar con los romanos para que les quiten esa responsabilidad tan humillante, por el contrario, les dijo, el que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Este es otro ejemplo de sumisión, de no venganza y de un carácter afable para honra y gloria de Dios. Hay 2 maneras de hacer las cosas, mis hermanos. Una manera es hacer lo mínimo que nos piden, cumplir solamente nuestro deber. La mamá le pide a su hija que le barra y ella solamente le barre, no más. Mamá, ya hice lo que me pediste. Pero cuando el Señor se refiere a nuestro trabajo, Él dice que cuando el siervo hace lo que es su deber, es un siervo malo y negligente, porque solamente ha hecho lo que tenía que hacer. El blanco de Dios, el ideal de Dios, es que hagamos mucho más de lo que nos corresponde, que sobrepasemos el deber, o la obligación que tenemos, hagamos más. En términos prácticos sería que la mamá le mande a la niña a barrer la casa y ella, mamá, ya se la barrí y también se la trapié y también le organicé las camas. Es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos con los demás. Que si alguien en esa época, un soldado te pedía llevar una carga por 1 milla, le dijera, voy a ir contigo 2 millas y no solamente voy a recorrer el doble, lo voy a hacer con una actitud de amor, de cariño, una actitud afable, amistosa. El Señor está diciendo que aprendamos a disfrutar del servicio, porque es posible que tú recorrieras 1 milla, pero lo hicieras quejándote. No, yo iba de afán para mi trabajo y ahora no podré llegar a tiempo. Tengo que dedicarle tiempo a esta carga. Se va a ensuciar mi ropa y te vas quejando y luego tiras esa carga cuando terminas la milla y te vas bravo para la casa o para tu trabajo porque te tocó cargar el trabajo o una carga durante 1600 metros. El Señor está diciendo que el que haga eso no ha hecho nada, que es un pobre infeliz, que es un siervo malo y negligente, que lo que tenemos que hacer tú y yo como cristianos es hacer la diferencia.
Un cristiano es distinto, es diferente. Cuando Jesús predicaba y hablaba, los escribas y fariseos dijeron, nadie nos había hablado como este maestro, como este rabí. Cuando usted llegue a un lugar, usted debe ser una bendición donde llegue. Usted debe ser una luz que resplandezca donde esté. Usted debe tener un sabor de vida para vida, porque sus palabras siempre serán amables, cordiales, palabras de esperanza, palabras de perdón, palabras de reconciliación, palabras de amor, como es lo que Dios quiere. El asunto es recorrer una segunda milla, pero hacerlo con tanto gusto que lo disfrutemos. Que le dijéramos al soldado, mira, me toca llevarla de aquí hasta allá, pero yo te voy a encimar otro trayecto, el doble. Y lo hago con mucho amor. Mira, qué privilegio que me hayas dado de caminar contigo, porque así te hablo del evangelio, así te hablo del amor de Jesús, así te conozco, me conoces, un amigo más para servirte. Hay gente que, por ejemplo, a la policía la odia. Y cuando un policía va en el carro y le para, se sienten mal y le hacen mala cara. ¿Pero por qué? Papeles. Y le pasan los papeles. No, con mucho gusto, señora agente. Aquí están los papeles. Gracias por pararme, pues usted es la persona que controla este país con la autoridad que Dios le dio. Así que para mí es un honor poderle servir. Aquí está mi carro, revíselo si usted quiere. Esa amabilidad, esa ternura, ese amor que debe caracterizar a todo un cristiano. Esa diferencia es lo que el Señor quiere que seamos. Como les decía, antier, el blanco que Dios coloca es elevado. Dios coloca un blanco alto. El ideal de Dios es elevado, y por la gracia de Dios, si llevamos la vida al lado de Jesús, podremos alcanzar estos ideales tan nobles, tan grandes, tan generosos, según el plan que Él tiene. Aquí sigue diciendo, dale al que te pida y no te despistes del que quiera pedirte prestado. Dale al que te pide. Otro ejemplo más de la bondad de un cristiano. Dice que el incrédulo presta y no paga. El creyente no necesita prestar, por el contrario, da, ayuda, comparte y da a aquella persona que necesita y no se esconde de su hermano. La ley judía es muy interesante en este sentido. En primer lugar, la ley judía tiene un año, el año sabático, el séptimo año, y ese año es un año especial porque permiten que la tierra que han cultivado descanse. Se le llama el año sabático. Descansa la tierra al séptimo año, ese año no cultivan nada, han hecho reservas para poder sostenerse ese año y dejan que la tierra descanse. Las personas que les adeudan dinero perdonan todas las deudas. Los acreedores perdonan las deudas. Quiere decir que el que había prestado el año pasado un dinero a algún hermano judío quedó en paz, porque llegó el año sabático, el año de liberación, el año que simboliza un día iremos al cielo y todas nuestras preocupaciones y nuestras deudas cesarán. Pero había gente que decía, ahí viene fulano a prestarme y ya dentro de poco comienza el año sabático. Me le voy a esconder para que él vea que yo no estoy y no me pueda pedir prestado, porque seguro que no alcanza a pagarme y se pierde la platica. El Señor está diciendo aquí que no te escondas de tu hermano. Es posible que usted ya sabe, el hermanito que siempre viene a pedirte, el vecino o el que pide en el barrio, y usted se asoma y cuando lo ve venir, usted cierra la puerta, la ventana y no hay nadie en su casa.
Yo sé que eso no hace una cristiana, un cristiano, pero sí lo hace mucha gente. A veces la gente va por una acera en el centro y cuando mira al frente se cambia para la otra porque sabe que se va a encontrar con esa persona que odia, que le guarda rencor y prefiere ni siquiera pasar a un ladito de ella. Ese no es un cristiano. Un cristiano pide perdón. Un cristiano enfrenta la situación y lo hace con la mejor actitud posible. Lo hace como Dios quiere que lo hiciera. Es necesario en estos casos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría él? Los judíos tenían más o menos 5 leyes para la forma de dar y de ayudar. La primera nos dice que ellos no se podían negar ante nadie que les pidiera algo. Era un ilícito negarse. Cada cual pide para una cosa distinta y siempre debía tener el judío algo para compartir, algo para dar. Como cuando vamos en el carro y entonces llegamos a cada semáforo y nos limpian el vidrio. Y hay que hacer provisión de moneditas para estar dando a estas personas. O al menos aquí en Ibagué, a veces no limpian el vidrio, pero sí ofrecen un confite para que les demos algo. Y entonces hay que hacer provisión de monedas. Y debe ser moneda porque en cada semáforo hay una persona o varias personas distintas y ojalá pudiésemos darle a cada una de ellas algo como una expresión de amor y de cariño. A mí me extraña y me llama mucho la atención que a veces no tengo y entonces les digo, mire qué pena, no tengo, en la próxima yo le doy, no tengo sencillo. Y las personas me responden que Dios le bendiga. Y yo digo, igualmente para usted. Pero yo digo, soy yo el que debería decirle, joven o señora, que Dios la bendiga. Lamento no tenerle para dar algo, pero en otra ocasión lo hago. Es ella la que no tiene nada o él que no tiene nada, ni siquiera dónde recostar su cabeza, me dice que Dios te bendiga. Caramba. Las piedras nos hablan de vez en cuando. No permitamos que las piedras hablen. Hablemos nosotros. Antes que ellos nos digan que Dios te bendiga, dile tú a ese mendigo que Dios te bendiga, que Dios te ayude en tu vida. Aquí te doy algo y te lo doy con mucho cariño, porque hay personas que dan, pero dan con desprecio, dan con arrogancia y prepotencia, dan con rabia, dan con ira, dan haciendo un gesto de desaprobación, jetones. No, un cristiano da y da con una sonrisa de oreja a oreja. Señor, con mucho gusto, aquí le entrego, es un gusto para mí darte algo. Dios te bendiga, un feliz día para ti. Eso es muy diferente. Yo sé que hay personas que preferirían no recibir nada que recibir algo y recibirlo con desprecio, porque las personas pueden ser pobres, pero tienen dignidad, son seres humanos. Número 2 de la ley judía, lo que se da debe corresponder a la persona que se le da. Es decir, que tú debes dar una ayuda teniendo en cuenta qué clase de persona es. Por ejemplo, el rabino Gilel enseñaba que cuando uno le da a una persona, si ha sido noble, no solamente debes darle el mínimo, sino que debes darle un poquitico más, no solamente para que sobreviva, sino también para que esa persona se sienta bien. Decía que cuando alguien llegaba a una ciudad y no la conocía, no solamente le dábamos comida y un poco de dinero,
sino que le colocaban un esclavo para que corriera delante de esa persona y le indicara el camino de dónde debía ir. Y si podían, le conseguían un caballo para montar a esa persona en el caballo. Porque esa persona estaba acostumbrada era a andar en caballo, era un noble. Así que se le permitía mantener la dignidad que había perdido. Esa era la forma, y dice la historia que en algún momento llegó un noble y se le pudo conseguir un caballo para que andara en la ciudad, pero no hubo un esclavo, no todos estaban ocupados y no pudieron conseguir un esclavo para que corriera delante de este noble. Y entonces el mismo rabino Gilel corrió delante de él todo el día en lo que él lo necesitara. Eso es humildad. Eso es dar de acuerdo a la persona que se le da. Podríamos pensar que si una persona rica cae en desgracia, ha sido noble, ha sido respetable y nos pide que le demos porque no tiene cómo dormir, pues seguramente no está acostumbrado a dormir en una colchoneta. Y podríamos entonces, en vez de darle una colchoneta, le tendríamos que dar una cama. Eso era lo que estaba escrito en la ley judía acerca de dar. El número 3, el dar se ha de llevar a cabo de una manera privada y secreta. Ellos en los templos tenían formas de recoger ofrendas en privado. El que llevaba esa ofrenda en privado la depositaba de tal manera que nadie sabía quién la había depositado. Y luego a quien se le repartía esa ofrenda, el que recibía la ofrenda no sabía quién se la había dado. Por ejemplo, habían familias nobles que habían caído en desgracia, habían perdido su dinero, como ocurre hoy en día, ocurría en épocas pasadas también. Y ellos lo que hacían era que, por ejemplo, a las hijas tenían que pagarles una dote para que se pudieran casar, pero como no tenían dinero, no se podían casar. Así que el templo reunía dinero de esas ofrendas que las depositaban sin saber quién las dio, y con ese dinero pagaban las dotes de estas familias pobres que antes habían sido ricas para que sus hijas se pudiesen casar. Era una actitud muy noble de los judíos hacia el dar. Si hay algo que los judíos cumplen de una manera perfecta, es el diezmo, el sábado y el dar. Saben dar y dan a manos sueltas. Dan buenas ofrendas, ofrendas remecidas, sacudidas para que quepa más. Número 4, la manera de dar debe estar en consonancia con el carácter y el temperamento del que lo recibe. Hay personas, por ejemplo, que tienen un temperamento muy orgulloso, muy prepotentes, pero necesitan ayuda y no la tienen. Y entonces decía Gilel que usted cuando se enfrenta a esa persona podía decirle: ay, hijo, ¿será que usted necesita un préstamo? Yo con mucho gusto se lo puedo hacer, porque no va a esperar que esa persona le pida, porque nunca lo va a hacer. Prefiere morirse de hambre, pero usted sabe que está en una calamidad terrible, que se quedaron sin trabajo, les dio el COVID a todos, que están mal. Entonces usted se ofrece y ofrece hacer un préstamo. Lo entrega. Y por supuesto, luego no lo va a cobrar porque ese préstamo es un regalo, sino que es una manera diplomática y tierna de extenderle una ayuda a alguien que es tan orgullosa que no es capaz de decir deme. Y es que debe ser muy duro decirle a un hermano, deme cuando yo he tenido antes para dar. Debe ser muy difícil. De repente, el que ha sido hijo de un mendigo está acostumbrado a pedir todos los días. Pero usted y yo, que nunca hemos pedido, pedir. Hay gente que se ha quedado sin pasaje en el centro y se ha venido a pie 3 horas caminando con tal de no pedir porque nunca lo ha hecho. Mientras que para una persona que está acostumbrada, eso es lo más normal, pide todo el día. Y usted y yo no somos capaces ni siquiera pedir un día, una vez, un día en nuestra vida. Necesitaríamos que alguien fuera tan amable y decir, nos parece que usted como que si quiere lo invito al pasaje o le hago un préstamo y después me lo paga.
Algo así es lo que está diciendo la ley judía. Y en quinto lugar, el dar para ellos es un privilegio. Por eso no se le escondían a nadie. Y no solamente un privilegio, sino una obligación, porque ellos decían, cuando alguien me pide, realmente el que me pide no es la persona, sino Dios. Y por eso Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre, a Dios le presta y le será devuelto todo el bien que haga. El Señor está diciendo aquí que la vida es una siembra y que debemos sembrar lo más que podamos, porque cuando usted siembra, el que va a cosechar es usted mismo. El que va a poder disfrutar de esa cosecha abundante puede ser usted, como pueden ser sus hijos. Tenemos hijos que están creciendo. Necesitamos endeudar a Dios. Siempre le aconsejo en la iglesia, cuando predico de esto, endeudemos a Dios, porque si al que le da al pobre le presta a Dios, yo quiero que el Señor me deba. Y el Señor me debe bastante. A veces le digo, Señor, deme una bonito porque estoy sin nada. Deme una bonito de lo que tenemos por ahí guardadito. Y el Señor, yo siempre lo hace. Endeudemos a Dios. Prestemos, démosle al uno y al otro. No reparemos a cada cual de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su necesidad, compartamos. No guardemos nada. A veces tenemos un cuarto en la casa lleno de cosas que no necesitamos. Le llamamos el cuarto del reflujo, el cuarto de San Alejo, el cuarto de las cosas que desechamos, pero que no tenemos en la capacidad de dar, de regalarnos. Entonces mejor las guardamos y nos sentimos mejores. Un cristiano no debería vivir guardando nada. Absolutamente nada. Vivamos con lo que necesitemos y lo que necesitemos, el Señor nos lo va a dar. Hace algunos años me tocó desbaratar un camarote que tenía unos tubos gruesos que lo había comprado muy fino. Ya no lo necesitaba y me da pena contarles, pero me dio pesar regalarlo. Me dolió en el corazón regalarlo y no lo regalé. Y tenía a quien regalarlo, no lo regalé. Mejor lo guardé en el cuarto de San Alejo y lo guardé 2 años. Resulta que en ese cuarto entraba una gotera y cayó precisamente en ese camarote metálico de 2 puestos. Le dañó las bases donde van las tablas y el camarote no quedó sirviendo para nada. A los 2 o 3 años lo saqué de allí, oxidado y podrido, se perdió finalmente y yo aprendí la lección de la vida. No vuelvo a guardar nada. Lo que me sobre lo entrego. Que me mudé para una casa más pequeña, entonces lo que me sobró lo regalé. O lo vendí barato, o lo rematé, o lo presté a alguien, que alguien lo utilice. Y cuando me mude a una casa más grande, pues si necesito algo, le pido a Dios, Dios me lo dará, porque ya he dado, ya he sembrado. Lo que usted siembre, eso también segará. Es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, un judío no se atrevía a negarle la ayuda a una persona porque sabía que era Dios. Y efectivamente tenían toda la razón. Es Dios. Porque el Señor dice que un vasito de agua fresco que usted le dé a una persona no quedará sin su recompensa. El Señor le pagará. El que paga es Dios. A usted el mendigo nunca le va a pagar y no espere que le pague, y mejor que no le pague, porque si le pagara, le devolvería las miserables monedas que regalamos y de nada nos serviría. Regalamos 500 pesos a un mendigo, cuando más regalamos 1000, o si tenemos un gran corazón sacamos 2000. ¿Y qué hacemos nosotros con 1000 pesos? Si nos los devolvieran a los 15 o 20 días, ¿qué hacemos con 1000? ¿Qué hacemos con 500 pesos? No hacemos nada. Así que mejor que no nos paguen ellos. Quien paga
es nuestro Padre y Él paga caro. Él paga a 100 por 1. Por cada cosa que demos, 100 veces vamos a recibir y mucho más. Cuenta la historia que un mendigo, un día en Inglaterra, se fue a pedir, pero ese día parece que nadie le quería dar. Y él se subió a un lugar más alto y comenzó a pensar, ¿y qué tal que por aquí pasara el rey de Inglaterra y de repente me viera aquí, sabe que soy un mendigo, parara el carruaje frente a mí y me diera unas monedas de oro y yo solucionaría mi problema para toda la vida y nunca más tendría que volver a pedir? Todos soñamos, a veces uno sueña con ganarse el baloto sin comprárselo, o con ganarse la lotería, o qué tal que me regalaran una casa que no tengo, etcétera. Todos soñamos alguna vez. Este mendigo estaba soñando eso cuando la historia cuenta que efectivamente vio que se paró el tráfico y pasó el rey de Inglaterra con su ejército adelante. Y efectivamente, cuando el rey estaba pasando al frente de este mendigo, lo vio y mandó a parar su carruaje y el rey se bajó, llegó hasta donde estaba el mendigo y el mendigo estaba estupefacto, estaba absorto, no sabía qué pensar, su sueño se le había convertido en realidad y entonces ahora esperaba recibir las monedas de oro que el rey le iba a dar, pero resulta que el rey se quitó el sombrero y se lo colocó al frente y le pidió una limosna. Este mendigo no lo podía creer y buscó en su bolsillo la moneda más pequeñita que tenía y se la colocó en el sombrero. El rey la miró, vio su valor, la agradeció con una venia, la metió en su bolsillo del saco y se colocó de nuevo su sombrero y se subió al carruaje y se fue. Este mendigo no podía creer lo que le había pasado y se fue a su casa y llegó con mucha rabia, con mucha ira, sacó todas las monedas que tenía y las tiró a la cama y dijo, mi amor, no lo puedo creer lo que me ha pasado. Que el rey de Inglaterra me pida a mí algo que yo le pueda dar sin yo tener, si yo no tengo nada para dar. Me pidió y contó la historia a su esposo. Cuando él estaba contando la historia, un rayo de luz entraba por el quicio de la casa, de la puerta, iluminaba en forma especial una moneda. Y cuando él la miró, esa moneda estaba convertida en oro y la observó bien y esa monedita era exactamente la que le había dado al rey esa mañana. Lo que él le había dado al rey se había convertido en moneda de oro. Mis amigos queridos y hermanos, cuando alguien te pida, no es esa persona que te está pidiendo, sino el mismo Dios. Comparte, comparte lo más que pueda y sobre todo, hazlo con mucho amor. Hazlo con una sonrisa, hazlo con una linda actitud, con un bello saludo y termine con un Dios te bendiga y te siga dando. Porque lo que hace Dios cuando alguien nos pida es darte la oportunidad de bendecirte. Quizás lo que le niegas a un mendigo, una moneda, el Señor te podrá entonces retener a ti una universidad o una casa o un carro que sí valen la pena. Es lo que tú estás pidiendo y es lo que tú necesitas. Pero el mendigo lo que necesita son 500 pesos. O tu hermana, tu ayuda, lo que necesitan son 50,000 pesos o 100,000 pesos que tú los puedes prestar, los puedes dar, pero no puedes conseguirte lo que realmente necesitas, que es mucho más dinero y lo estás pidiendo a Dios. Dios puede dártelo, pero tú debes tener la actitud para recibir esa bendición de Dios. Y la mejor actitud es que tú también das, que tú también te pareces a tu Padre Celestial y no desaprovechas ninguna oportunidad de dar. Cada vez que nos den la oportunidad, aprovechémosla. Hagámoslo, porque el que paga es Dios y paga muy, muy caro. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a tener un corazón amplio, generoso, unas manos abiertas para dar y entregar, porque seremos grandemente recompensados. Hay más bendición en dar que en recibir.
porque el que da endeudó a Dios y ahora Dios le va a pagar y le pagará caro, porque es un Dios grande, es un Dios misericordioso. Que Dios nos bendiga a todos y un feliz día. Amén. Gracias.